a continuar. Estamos estudiando las respuestas de un sistema, o estamos analizando más bien, ¿no? En general, el comportamiento de sistemas de segundo orden. Entonces, el día de hoy vamos a ver algunos otros ejemplos y vamos a ver la respuesta de un sistema de segundo orden cuando se aplica una entrada impulso, ya no una entrada escalón, ¿no? De cierta magnitud o unitario. Pero antes de ver estos ejemplos resueltos, ahí nos quedamos, ¿no? Antes de ver ese ejercicio, quiero hablar un poco más de las características de los sistemas de segundo orden que hemos estudiado hasta ahora. Y enfatizar dos cosas. Vamos a encontrar, en general, vamos a encontrar dos representaciones en sistemas de segundo orden o para sistemas de segundo orden. Esta ecuación, ¿no?, que aparece en las notas, ¿no? Esta ecuación diferencial, ¿no?, de segundo orden con los parámetros que señalamos, ¿no?, la vez pasada. Tau o la frecuencia natural, ¿no?, o periodo natural también se llama, y el factor de amortiguación Z. A partir de esta ecuación diferencial de segundo orden obtuvimos una función de transferencia, ¿no? Es decir, un cociente dado por las transformadas de Laplace de la variable de salida y de la variable de entrada, ¿no? Este cociente, ¿no? Recuerden, esta es una ecuación algebraica. Y pues aquí vemos, ¿no?, cómo en el denominador aparecen los parámetros, ¿no?, que igual están en la ecuación diferencial. Entonces, lo que quiero es que vean que esta es una representación, pero está la otra. Las dos son válidas, las dos representan un sistema de segundo orden, y las dos las vamos a encontrar, ¿no? En control, por ejemplo, se usa más la otra, donde aparece omega, n, ¿no?, y z en vez de esta tau y z, ¿no? Entonces, pues es importante que sepan eso, o sea, no es otro sistema, estamos hablando de los mismos sistemas, ¿no?, de segundo orden, ¿no? Y lo que hicimos, o ya hicimos, es analizar, ¿verdad?, el comportamiento de un sistema en esta representación, ¿no? Y vimos que, pues, tiene tres comportamientos. Hay sistemas llamados críticamente amortiguados, en donde Z es igual a 1, sistemas sobreamortiguados, en donde Z, el factor de amortiguación, es mayor que 1, y sistemas subamortiguados, en donde Z está entre 0 y 1, ¿no? Y entonces en la otra representación pues va a suceder exactamente lo mismo. ¿De qué otra representación estoy hablando? Pues es la que vamos a estudiar más el día de hoy. Aquí está. Esta, ¿no? Vean cómo ya no hay coeficiente aquí, ¿verdad? En el término S cuadrada, ¿no? Ya no está tau cuadrada, pues, ¿no? Entonces, pero igual aquí está dos veces, ¿verdad?, el factor de amortiguación Z y omega n, o sea, la frecuencia natural sin amortiguación. Repito, esto se usa mucho en control, ¿no? Entonces, pues cualquiera de las dos representaciones, ¿verdad? De hecho, se le llaman estándar, ¿no?, a estas representaciones, y lo importante es reconocer, ¿verdad?, en qué situación estamos cuando tenemos un caso y cuando tenemos otro, ¿no? Pero, pues las dos funciones de transferencia representan modelos de segundo orden, ¿no? Entonces, eso quería remarcar. Y lo otro que quiero señalar antes de proseguir, ¿verdad?, es lo siguiente. Hemos visto tres comportamientos para sistemas de segundo orden cuando les aplicamos una entrada escalón unitaria. Y en esta gráfica que está en el capítulo 5, sí, en el capítulo 5 del libro de Mahalanobis, ¿no? Lo tienen
Ahí entonces lo pueden consultar cuando sea necesario, ¿verdad? Esto que vemos aquí, o esta gráfica, ¿verdad? Pues es la respuesta de un sistema subamortiguado, porque es el único, ¿verdad?, en donde aparecen oscilaciones. Y entonces, de hecho, la respuesta de un sistema de segundo orden subamortiguado es el comportamiento más complejo y más rico, ¿no?, que podemos tener en general, ¿no?, en sistemas. ¿Por qué? Pues porque van a darse esta oscilación, ¿verdad? Y luego estas oscilaciones se van haciendo, si el sistema es estable, ¿verdad? Si el sistema es estable, se van haciendo más suaves hasta que alcanzan el valor final que esperamos, ¿no? Que es 1. Entonces, esta gráfica, como ven, ¿verdad?, tiene varias características, ¿no? Eso es lo que quiero comentar. Entonces, por ejemplo, aquí está, ¿verdad? Tiene un valor máximo, ¿no? Es claro que esta gráfica empieza a crecer, ¿verdad?, desde 0 y alcanza un valor máximo. Y a partir de ahí empieza a decrecer, ¿verdad? Entonces, siempre se puede determinar ese valor máximo, ¿no? Entonces, Y max, pues simplemente es el valor más grande que toma la variable de salida Y, ¿no? Entonces, por eso dice esto aquí, ¿no? El máximo valor de Y de t, ¿no? Y por supuesto que hay un tiempo en el cual ocurre ese máximo. Aquí está indicado en la gráfica, ¿no? Aquí está el pico máximo, ¿no? O el pico más grande, y este es el tiempo en que ocurre ese pico, ¿no? Entonces eso podríamos llamarle tiempo pico, ¿no? O el tiempo en donde ocurre el valor máximo de la variable de salida. Esto en control es muy importante. Cuando, bueno, el valor del valor más grande que alcance la variable de salida y el tiempo en el que ocurre ese máximo es muy importante. Esto, de hecho, en control se llama sobreelongación. Y para diseñar controladores, pues es un criterio muy importante porque se va a querer diseñar controladores que no tengan demasiado sobreelongación, es decir, que no oscilen demasiado, que no tengan un pico muy grande. Ajá. Ok. ¿Qué más vemos? Dice aquí el punto 3, dice SS, subíndice SS, es el error en estado estacionario, ¿no?, entre la entrada y la variable de salida. O sea, si aplicamos una entrada de escalón unitaria, esperamos que la salida alcance ese valor después de cierto tiempo, y eso es lo que sucede, ¿no? Después de que transcurre cierto tiempo, aquí, t, para la señal de salida, la variable de salida, alcanza el valor de la señal de entrada, ¿no? De la variable, perdón, de la variable de entrada, escalón unitario, ¿no? Entonces, pero puede ser, ¿verdad?, que el valor de la variable de salida, pues no sea exactamente igual a 1. Y de hecho, eso es algo que se controla, ¿no? Si nosotros queremos que el valor de salida sea exactamente 1, tenemos que modificar el comportamiento de esta variable de salida, ¿no?, diseñando un controlador. Entonces, un sistema sin control tiene una función de transferencia. Puede ser de un sistema de segundo orden o de primer orden, en fin. Y entonces, si nosotros queremos que el valor de la salida, ¿verdad?, cuando apliquemos una entrada conocida como una entrada de escalón unitaria, sea igual exactamente a 1, bueno, pues tenemos que controlar, tenemos que modificar. Y lo que se hace es agregarle otra función de transferencia. Por eso es tan importante lo que estamos viendo. Porque sin estas bases ustedes no van a poder analizar ni diseñar sistemas de control. ¿Vale? Ok, entonces, el error de estado estacionario, pues, se refiere a qué tan lejos, ¿verdad? O qué tan cerca está la variable de salida, ¿no?, del valor deseado, que es 1, ¿no? Si es capaz, pues, después de cierto tiempo, la variable de salida alcanzar ese valor o no, ¿verdad? Bueno, también otras
otras características. Vean, TR dice aquí está marcado. Entonces, este es un tiempo, rise, ¿no? Es tiempo de subida o tiempo de arranque, ¿no? Time rise es un tiempo de arranque o tiempo de subida. Y no es más que, y es otra propiedad, ¿verdad? Que vamos a tener siempre en sistemas de segundo orden. Es el tiempo que se tarda la respuesta, ¿no? En alcanzar, vean, el valor, bueno, en cambiar más bien desde punto 1 a punto 9, ¿no? Del valor deseado, que normalmente es 1, ¿verdad? Porque aplicamos una entrada de escalón unitario. Entonces, o en otras palabras, ¿verdad? Si la respuesta, perdón, si el valor deseado es 1, entonces el tiempo de arranque es el tiempo que se tarda la variable de salida para cambiar del 10% al 90% de ese valor deseado, ¿no? Por eso, pues, punto 1 a punto 9. ¿Ok? Y bueno, este se conoce como el tiempo de arranque o tiempo de subida, rise time, ¿no? De la respuesta. Es qué tan rápido está respondiendo, ¿no? El sistema, se dice, ¿no? O qué tan lento, ¿no? Si se tarda, si ese tiempo si es muy largo, es muy grande, bueno, pues entonces la respuesta es lenta. Si es pequeño, pues la respuesta es muy rápida, ¿no? Entonces, esa es otra característica. Aquí hay otro tiempo que se llama TD. Si se fijan, empieza en 0 y, bueno, hasta en donde la señal o la variable de salida alcanza el valor de 0.5, ¿no? Se alcanza el 50%, ¿no? Del valor final, que es 1, ¿no? Entonces, vean, aquí está, TD dice, el tiempo que le toma la respuesta, cambia, bueno, ir, ¿no? Desde 0 a 0.5, ¿no? Okay, 0 a 0.5, eso es TD. Y este es conocido como el tiempo de retraso, ¿no? De la respuesta. Ojo, estamos usando el comportamiento típico de un sistema de segundo orden subamortiguado para hacer todo esto, para describir pues todas estas características, ¿no? Y finalmente hay otra propiedad, hay otro tiempo que es importante, que se llama settling time, o bueno, en español pues sería tiempo de asentamiento, en donde está aquí es este T subíndice S, ¿no? Entonces, nuevamente es un tiempo contado a partir de 0, ¿verdad? Que le toma a la variable de salida estar dentro de cierto margen. De hecho, aquí está, ¿no? A veces se toma el 2% o el 5%. O sea, si el valor de la salida está en esa, es mayor o menor a 5% o a 2%, ¿verdad? Entonces, cuando está en esa banda, pues, ¿no? Alrededor del valor final, entonces, ese se dice que es el tiempo de asentamiento. Es decir, ¿cuánto tiempo se tarda este sistema en aproximarse, ¿verdad? Bastante al valor final, que es 1. Bueno, que es 1 muchas veces, otras veces no necesariamente es 1. Podemos aplicar una entrada escalón de magnitud diferente a 1, ¿verdad? Pero bueno, de todos modos se puede definir esta banda, ¿no? De un cierto porcentaje, 2%, 5% alrededor de este valor final, ¿no? Y entonces cuando la señal por primera vez, ¿verdad?, ingresa en esa banda, pues entonces es el tiempo de asentamiento. Y este es bueno, todos estos tiempos que acabo de mencionar, pero más que nada el tiempo de asentamiento, el tiempo de subida o rise time, la sobrelongación y la sobrelongación van a ser criterios de diseño de controladores. Entonces, por eso es importante. Ok, entonces aquí está, el STS dice, es conocido como el tiempo de asentamiento de la respuesta. También se puede calcular algo que, considerando este tiempo, perdón, el pico máximo, ¿verdad? Se puede calcular lo que se llama el porcentaje de sobrelongación, el percentage overshoot de la respuesta.
Y este es un criterio también de diseño. En control les van a decir, queremos diseñar un sistema de control que tenga una sobrelongación máxima de 10%, ¿no? Entonces, ese es MP, que aparece acá arriba. Y esto se define como este cociente. Entonces, vean, el valor máximo, ese Y max que dijimos, ¿no? Menos el valor en estado estacionario. ¿Cuál es el valor en estado estacionario? Cuando el tiempo es muy grande, pues puede ser 1, ¿no? Pero bueno, ese valor, ¿no? Entre el mismo valor, ¿no? En estado estacionario. Y multiplicado por 100, y entonces siempre vamos a tener un porcentaje, ¿no? Y entonces, repito, esto se usa como criterio, ¿no? De diseño de sistemas de control. Entonces, ya, o sea, lo que llevamos estudiado de un sistema de segundo orden, pues ya nos permite conocer bastante de ellos, ¿no? En primera, recordemos Z, ¿verdad? Z es el parámetro que define el comportamiento. Entonces recuerden, Z mayor que 1, vamos a tener sistemas sobreamortiguados, ¿no? Segundo orden, si Z es igual a 1, un sistema críticamente amortiguado. Y si Z está o es menor que 1, pero mayor que 0, nunca es 0, entonces tenemos este sistema, ¿verdad? De segundo orden subamortiguado, que igual deben de recordar que es el que tiene el comportamiento más complejo. Bueno, aquí lo estamos describiendo. Afortunadamente en MATLAB, estas propiedades, estas características de esta respuesta nos las marca en MATLAB, pues ahorita les voy a decir cómo, una vez que le aplicamos una entrada a escalón, ¿verdad? A una función de transferencia, pues podemos pedirle a MATLAB, ¿no? Que en forma, ¿cómo se dice? Interactiva, pues, ¿no? Nos muestre esas propiedades, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, vamos a seguir con este ejercicio resuelto 1. Voy a mostrar nada más el 1 y el 2. Los dejo que ustedes lo estudien, ¿no? Para avanzar. Entonces, en este problema, queremos, dice, determinar en forma analítica la respuesta a una entrada escalón unitaria de una función de transferencia de un sistema de segundo orden. Este es un sistema, esta función de transferencia, ¿verdad? Remarcando, acuérdense, decimos GDS, ¿verdad? Para denotar, ¿no? Para nombrar la función de transferencia, y es el cociente de estas transformadas de Laplace, ¿no? De la variable salida y la variable de entrada. Entonces, esta es una función de transferencia de un sistema de segundo orden. ¿Por qué? Porque el polinomio que estoy viendo, ¿verdad? Que estamos viendo aquí en el denominador es de segundo grado. Y bueno, nos piden también comparar, dice, la solución analítica con la solución numérica obtenida mediante MATLAB. Voy a mostrarles primero con MATLAB. Entonces, queremos ver la respuesta de este sistema, queremos conocer Y, ¿verdad? En el dominio del tiempo, cuando apliquemos a esta función de transferencia una entrada de escalón unitaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en MATLAB? Pues definir, ¿verdad? Un numerador, así. En un vector, ¿verdad? Definimos los coeficientes, ¿no? Los coeficientes del polinomio del numerador. En este caso, está solo el término independiente, ¿no? Y luego los coeficientes del denominador, que en este caso serían 1, 2 y 5, ¿no? 1, 2 y 5. Y ahí está mi numerador y denominador. Lo siguiente es, bueno, voy a usar GS, generar la función de transferencia, ¿no? Con TF, de Transfer Function, ¿no? Y le paso los argumentos, numerador y denominador, y entonces voy a ver exactamente esa función de transferencia. Y así en general, si tenemos un sistema de tercer orden, pues vamos a tener una función de transferencia cuyo denominador va a ser un polinomio de tercer grado. Y así podemos tener el que quieran. Y el sistema que sea, ¿no? De cualquier orden. Y podemos tener
en el numerador igual un polinomio, ¿no? De grado m, ¿no? Entonces, en este caso, pues ahí está la función de transferencia, ¿no? GS, dice aquí 1 entre S cuadrada más 2S más 5, ¿verdad? Y dice MATLAB Continuous Time Transfer Function, ¿no? Transfer Function. Le aplicamos una entrada a escalón unitaria, no, SIS no, ¿verdad? Es GS, ¿no? Y obtenemos la respuesta o el comportamiento, ¿verdad?, de la variable de salida, ¿no? Por cierto, este sistema va a ser subamortiguado. ¿Por qué? Bueno, ahorita vemos, ¿verdad? Pero va a ser subamortiguado. Podemos hacer el análisis de esta función de transferencia, ¿verdad? Para escribir esta función en una de las dos representaciones, ¿no? Que les digo, se usan. O sea, podemos escribirla así, ¿verdad? O con el omega. Entonces, ¿qué ven ustedes aquí en especial de esta función de transferencia? Que es del término independiente del denominador es 1. Entonces, pues quizás es más fácil hacer eso, ¿no? En este ejemplo. Para analíticamente, pues, determinar, bueno, ahorita ya nos lo va a dar MATLAB, ya nos lo dio. Está tardando, bueno, ya nos lo dio MATLAB. O sea, ya nos respondió MATLAB y simplemente por esta gráfica, pues ya sabemos, ¿verdad? Que este es el comportamiento típico de un sistema de segundo orden subamortiguado, porque es el único, lo acabamos de decir, ¿verdad?, que presenta esta oscilación, ¿no? O sea, que tiene un pico máximo y después empieza esto a disminuir hasta alcanzar el valor, el valor por cierto, en este caso no es 1, ¿sí lo ven? Entonces, hace un momento mencioné el error en estado estacionario. Bueno, aquí tenemos un error muy grande porque no, vean, aquí dice punto 2, pero aplicamos una entrada de escalón unitaria, ¿verdad? Bueno, voy a aprovechar para mostrar lo que les mencioné. MATLAB nos muestra esas características, esas propiedades de esta respuesta, ¿verdad? Si con el botón derecho del ratón, ¿no? Le damos clic y aparece este menú y luego Characteristics. Y vean, ¿qué dice aquí? En inglés, ¿no? Por supuesto, Peak Response, pues es el pico máximo, ¿no? Ahí ahorita va a aparecer ahí información. A ver, uy. Ahí está. No sé qué pasa, pero bueno, ahí está. O sea, estoy marcando ahí, ¿verdad? El pico máximo y ven que dice Peak Amplitude, cuánto vale ese pico máximo, luego la sobrelongación, ¿no? Ese es el overshoot. Es una sobrelongación muy grande y, por supuesto, el tiempo, ¿no? El tiempo en donde ocurre ese pico, 1.57 segundos. Pero, bueno, y así podemos mostrar otras propiedades. El settling time, el tiempo de asentamiento, donde ocurre simplemente, ¿no? El 3.74. Luego, el rise time, o sea, el tiempo de arranque, y aquí está, ¿verdad? Dice 0.69, ¿no? Pero también aparece el estado estacionario, que en este caso, vean, es 0.2, pero el valor esperado es 1, ¿no? Porque estamos aplicando una entrada de escalón unitaria. Entonces aquí hay un error de, ¿cuánto? De 80%, ¿no? ¿Ok? Y si queremos, ¿verdad?, que este sistema, estamos diseñando un controlador, ¿verdad?, que tenga un error de 1% o de 0, ¿no? 0%. Entonces, esto es lo que hay que cambiar, ¿no? Tenemos que diseñar un controlador que nos haga que esta respuesta
pues sea igual a 1 en vez de, la respuesta del estado estacionario sea igual a 1, no 0.2. ¿Ok? Entonces, bueno, ya esto todo es lo que nos permite hacer MATLAB, pero lo que iba a comentar es mostrar que porque este sistema es subamortiguado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos transformar esta función de transferencia para que esté o tenga tenga esta representación, ¿no? O sea, igual a esta función de transferencia, pues dividiendo todo entre el valor que aparece en el término independiente, ¿no? Que es 5. Entonces, para que nos quede 1, ¿no? Con ese término independiente. Y ya lo que quede en el numerador, pues va a ser K. Y los coeficientes que aparezcan aquí, pues ya podemos, calcular, pues, cuál es, o cuánto es tau y cuánto es zeta, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde estamos? Pero bueno, ya estamos viendo ahí en MATLAB, ¿no? Eso nada más esto es para reconvencernos, ¿no? Entonces, si dividimos, repito, todo esto tenemos que dividir todo, numerador y denominador, entre 5, para que este término sea 1 en vez de 5. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría en el numerador 1 entre 5, ¿no? O sea, K sería igual a un quinto, ¿no? Tau cuadrada, ¿no? Que es el coeficiente de S cuadrada, pues sería igual, ¿verdad? A 1 entre 5, ¿no? Tau cuadrada, de tal forma que tau sería igual a raíz cuadrada de 1 entre 5. ¿Están de acuerdo? Y luego, aquí ¿cuánto nos quedaría? 2 entre 5. 2 entre 5 sería igual a 2 veces el factor de amortiguación z por tau, ¿verdad? Vuelvo arriba. Este es el coeficiente del término de esta S. Entonces, 2 veces z, tau, ¿no? Entonces, eso es igual a 2 entre 5. Si mencioné que tau es raíz cuadrada de un quinto, ¿verdad? Entonces, pues lo podemos calcular. 1 entre 5. Y eso sería, ¿verdad? Y entonces podemos despejar, ¿verdad? Usando la igualdad, igualando 2 veces z, tau, igual a 2 quintos, ¿no? Entonces puedo despejar z para ver si efectivamente es un valor que esté entre, ¿qué? Entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, eso sería igual a, dado que ya sabemos cuánto es tau, pues, ¿no? Ahí está tau. Entonces, a ver, 2, para simplificar, 2 entre 5 es 0.4. Entonces, sería 0.4. O sea, z va a ser igual a 0.4 entre 2 veces tau, que tau es 0.4472, ¿verdad? Entonces, voy a escribir eso que acabo de decir, o sea, 0.4 entre 2 veces, pues es claro que vamos a tener un valor bastante pequeño, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, 0.4472, pero bueno, para convencernos, ¿no? Aquí puse 2 veces la división, este debe ser un paréntesis, ¿no? O sea, 0.4 entre 2 veces, 0.4472, y ahí está, ¿no? Entonces, ese es el valor de z. Entonces, repito, k sería igual a un quinto, tau sería igual a esto, raíz cuadrada de 1 entre 5, y z sería 0.4472. Efectivamente está entre, ¿qué? Entre 0 y 1. Por lo tanto, pues es correcto, ¿verdad? Lo que nos está diciendo MATLAB. Este es un sistema subamortiguado, ¿no? Bueno, de segundo orden, ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, vean, pues, ¿no? Todo esto lo hicimos con MATLAB y luego pues estoy aplicando simplemente, ¿verdad? Lo que estamos estudiando, las propiedades de un sistema, ¿no? De segundo orden que tiene esta función de transferencia, ¿no?
Ok. Entonces, nada más para complementar este análisis, pues vamos a ver, ¿verdad? Cómo es la respuesta analítica, ¿no? Lo voy a hacer un poco más rápido, ¿no? Porque ya hemos visto muchos ejemplos o varios ejemplos de esto. Pero bueno, es un ejemplo más, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Pues esta es la función de transferencia, queremos aplicarle o vamos a aplicarle una entrada escalón unitaria, entonces multiplicamos, ¿verdad? Este cociente por el cociente que me da la transformada de Laplace de la entrada escalón unitaria, que ya sabemos es 1 entre s. Entonces me queda este producto, ¿verdad? Y para poder saber el valor de la variable de salida, ¿no? En el dominio del tiempo, pues tengo que hacer esta transformada inversa, ¿no? De y de s, y transformada inversa también de Laplace de este producto, ¿no? Entonces pero como este es un sistema de segundo orden, el polinomio ya, que vemos aquí es de segundo grado, entonces tengo que determinar, o tenemos que determinar las raíces, ¿verdad? Los polos, ¿no? Que es lo mismo, pues, ¿no? Las raíces del polinomio del denominador, o bien que también se llaman polos, ¿no? Entonces, eso hay dos maneras de hacerlo. Tenemos de aquí la función de transferencia, ¿verdad? Que es esta. Entonces, la vez pasada les mostré que una función que se llama pol, ¿verdad? Me da los polos de esa función de transferencia y ahí están, ¿no? Es un par de complejos conjugados, ¿no? Entonces, también eso me confirma que efectivamente es un sistema de segundo orden subamortiguado, ¿verdad? Es el único caso en el que aparecen raíces complejas, ¿no? Otra manera de obtener esas raíces, ¿no? Es con la función roots, y a la cual le tengo que proporcionar el vector que contiene los coeficientes del polinomio del denominador. Entonces ahí digo 1, 2 y 5. Y es lo mismo, ¿no? Entonces eso es lo que está aquí, ¿no? Son los dos polos complejos conjugados. Además, para que no les quede duda, o sea, lo que están viendo aquí es S1 y S2, ¿no? S1 es igual a menos 1 más 2i. S2, ¿no? Es igual a menos 1 menos 2i. Entonces, lo que está escrito aquí es o sea, está pasado al lado izquierdo, esto que dije, o sea, S1 es igual, ¿no? A menos 1 más 2i. Entonces lo paso al lado izquierdo y me quedaría S, ¿no? S más 1 menos 2i. Y luego la otra sería S más 1 menos 2i, ¿no? Y eso es lo que está aquí. S más 1 más 2j y S más, entre paréntesis, ¿no? Para separar eso que les dije, 1 menos 2j, ¿no? Ok, entonces ahí están las raíces. Tengo que hacer expansión de fracciones parciales, ¿no? Con ellas. Entonces, como son todas diferentes, la expansión me queda así, ¿no? C1 entre S, C2 entre S más 1, más 2j y el otro C3 entre la otra raíz, ¿no? El complejo conjugado de este. Y bueno, pues tenemos que determinar los coeficientes, ¿verdad? C1, C2, C3. Ya sabemos cómo, ¿no? Tenemos que multiplicar el lado izquierdo, el lado derecho de esta ecuación por el coeficiente, perdón, por el denominador de C1, ¿no? Pues, se multiplican todos por C1 y se hace igual, S igual a 0 para eliminar C2 y C3, ¿no? Y llegamos a que C1 es un quinto, ¿no? Y de manera similar, ¿no? Trabajamos con el denominador de C2. Pero simplemente es una cantidad compleja, ¿verdad? Esto no es real, pues tiene una parte imaginaria. Entonces, pero igual, ¿verdad? Multiplicamos todos los términos por este denominador para poder despejar C2 y tenemos que hacer S igual a menos lo que está aquí, menos 1 más 2J para poder eliminar a C1
y C3. ¿Ok? Y entonces, igual podemos ya entonces determinar, ¿verdad? C2, que resulta ser una cantidad compleja, ¿no? Como ven aquí. Es decir, tiene una parte real y una parte imaginaria, pues, ¿no? Y bueno, pues igual para C3. Ahora dividimos todos los términos entre el denominador que tiene C3, que es esta raíz compleja, ¿no? Y igual, ¿verdad? Tenemos que hacer S igual a menos 1 menos 2J ahora, ¿no? Para poder eliminar C1 y C2, ¿no? Y haciendo álgebra, ¿no? Pues podemos determinar o despejar C3, ¿no? Igual resulta ser una cantidad o un número complejo, ¿no? Vean, aquí es menos 2 menos J sobre 20 y aquí es lo mismo, pero lo único que cambia es este signo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque son cantidades complejas, pues, y conjugadas. Pero bueno, una vez que tenemos C1, C2, C3, lo sustituimos y podemos calcular las transformadas inversas de Laplace, ¿no? Correspondientes, ¿no? Entonces, en este caso, pues es un quinto, ¿no? Nada más. Y luego, este es un coeficiente, aquí está, y luego la transformada inversa de Laplace de S más, entre paréntesis, 1 más 2J es una exponencial, ¿no? Con exponente negativo, porque aquí tenemos un más, ¿no? Y todo esto, entonces todo esto va a ser negativo, ¿no? Entonces vean, y por t, ¿no? Multiplicado todo esto por t, ¿no? Y algo similar pasa en este otro caso, ¿no? Este es un coeficiente, aquí está, y luego nos quedaría 1 entre S más, entre paréntesis, 1 menos 2J. Su transformada inversa de Laplace es esta exponencial, ¿no? Y bueno, lo que sigue es trabajar con estos exponentes, ¿verdad? Separar la parte real, ¿no? El exponente real, el exponente imaginario. Podemos factorizar, ¿no? Con este e a la menos t, aquí está. También podemos, dado que aparece el 20, ¿no? Dividiendo a estos dos términos, pues igual, ¿no? Lo sacamos y dentro del paréntesis nos queda lo que aquí se indica, ¿no? De hecho, los exponentes, ¿no? Perdón, las funciones exponenciales con exponentes complejos, ¿no? O imaginarios. Imaginarios, más bien. Y entonces, pues se transforma, ¿no? Como hicimos en el otro caso, ¿verdad? Estos exponenciales a funciones coseno y seno, ¿no? Usando estas ecuaciones de Euler. Y aquí está todo el detalle, ¿no? Es cosa de verificar, ¿verdad? Estos productos, ¿no? Y convencernos de que efectivamente podemos llegar a estas funciones cosenos, bueno, donde aparece coseno y seno, ¿no? Y esto es lo que explica, ¿verdad? Este comportamiento, ¿no? Y como mencionaba también la vez pasada, ¿verdad? El hecho de que aquí tenemos unas funciones coseno, ¿verdad? Y seno, pero este exponente, ¿verdad? Perdón, este exponencial, esta función exponencial tiene exponente negativo. Por lo tanto, esto nos permite entender por qué transcurrido cierto tiempo, o después de transcurrido cierto tiempo, esta oscilación desaparece, ¿verdad? Y la señal se queda ya no cambia, ¿verdad? Alcanza un valor constante, alcanza un estado estacionario. Si es exponencial, ¿verdad? Si esa función exponencial tuviera exponente positivo, entonces, ¿qué pasaría con estas oscilaciones? Se irían incrementando, ¿verdad? Irían creciendo en vez de disminuir, ¿no? Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Este análisis, ¿no? En fin, entonces al final llegamos pues a esta ecuación en forma analítica, ¿eh? Lo obtuvimos en forma analítica y podemos compararla contra la solución numérica, ¿no? Así podemos llamarle a esto que obtuvimos con MATLAB, ¿no? ¿Y qué creen que debe pasar si las graficamos? Pues deben ser exactamente las mismas, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Esto está en un archivo, esta comparación, dice, la simulación a una entrada a escalón unitaria de este sistema mediante la función STEP de MATLAB y su comparación con el resultado analítico
se muestra en el programa, simula ejercicio resuelto 1. ¿No? Ambas soluciones están traslapadas porque son idénticas, ¿no? Entonces deben de estar, voy a cerrar esta, y voy a correr ese programita. Simula ejercicio resuelto 1. No, el nombre está muy largo, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Este archivo ya lo tienen, ¿no? Ahí en los materiales. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues esto ya lo saben. Usen esto del clear, el close, porque el clear lo que hace es limpiar todo el espacio de trabajo. Por ejemplo, vean, si tecleo en MATLAB, si tecleo en MATLAB esto, o sea, digo, ¿quién vive, no? ¿Qué variables tengo o están en el espacio de trabajo de MATLAB? Pues ahí están. GS, numerador y denominador, y ANS, ¿no? Es de respuesta, ¿no? O bien también podemos decirle a MATLAB whos, ¿no? O sea, whos, ¿no? Y este es más detalle, ¿no? De las variables que existen ahorita en el espacio de trabajo. Pero pues con el clear, entonces, ¿qué sucede? Desaparece, ¿no? Ya no tengo nada, ¿no? En el espacio de trabajo. Y eso es bueno porque de repente, pues, no sé, se pueden confundir, se pueden mezclar variables, ¿no? Y pues no es deseable. Y el close all nos cierra gráficas que estén abiertas, ¿no? Entonces, yo ya cerré esa que tenía, ¿no? Pero bueno, la puedo generar para que vean cómo hace, o qué hace. Tendría que generar todo otra vez. No, pues, o sea, ahorita ya se borró todo, ¿no? Entonces tengo que generar el numerador, denominador, etcétera, si quiero generar nuevamente la función de transferencia, ¿no? Bueno, ahí está. Lo de la función de transferencia. ¿Cómo hago esto? Con las flechitas, ¿eh? Flechita hacia arriba, flechita hacia abajo, ¿no? Para no teclear, ¿no? Para no teclear yo. Entonces ahí está la función de transferencia y puedo generar nuevamente su respuesta, ¿verdad? A una entrada escalón unitaria. Ahí está. Entonces, con close all, lo que quiero mostrar, si lo tecleo, con close all, desaparece, ¿no? Ya no tengo ya no tengo ninguna gráfica. Ok, luego está esto que ya había hecho, ¿no? Numerador, el denominador, la función de transferencia, el tiempo, aquí yo estoy especificando un tiempo, ¿no? Y luego utilizo la función step, ¿no? Con entrada sys, que es la función de transferencia, y el tiempo, el vector tiempo, ¿no? Que yo estoy definiendo, ¿no? Voy a agregar, de hecho, 0.01, ¿no? Intervalos más pequeños. Y la salida, no dejo que MATLAB grafique, ¿no? Sino almaceno la variable de salida y t, ¿no? Yo los voy a graficar con plot, pues, ¿no? Y luego vean, aquí está, en la línea 8, está la ecuación obtenida analíticamente, esta, ¿no? Un quinto que multiplica a 1 menos 0.5, ¿no? Un medio, luego exponencial a la menos t, por exponencial a la menos t, y el operador otra vez, el producto punto, porque t es un vector, y luego dentro del paréntesis, pues, lo que está aquí. 2 veces coseno de 2t, ahí está, 2 veces, 2 por coseno de 2t, más seno, ¿eh? Vean que aquí no es 2, no hay coeficientes 1, pues, seno de 2t. Uy. Aquí está. Entonces, YTA significa pues el valor de Y, ¿no? Para cada tiempo analíticamente. Y entonces aquí en plot, ¿no? O con la función plot estoy graficando T y Y. O sea, es la salida que nos da la función step, o sea, la solución numérica, ¿no? Y la solución analítica, pues está T, que es el mismo vector tiempo, y YTA, ¿no? Y lo voy a graficar con negrito y con puntitos, ¿no? Entonces el tiempo y el valor de la variable de salida. Entonces si ejecuto ese programa, ¿no? Ahí está.
Es exactamente lo mismo. Están encimadas las gráficas, ¿no? Ahí se anotan los puntitos, ¿no? Pero es exactamente, exactamente la misma respuesta, ¿no? Como debe ser. Entonces, el análisis, ¿verdad? Realizado es correcto. Aquí no vamos a obtener, si intentan pedirle a MATLAB con el botón derecho, ¿verdad? Las propiedades o las características, no se puede obtener. ¿Por qué? Porque usamos plot, no usamos step, ¿no? Entonces eso recuerden. O sea, si utilizamos plot, ya no se tienen en forma automática las propiedades estas, ¿no? Que señalamos al inicio. Ok, jóvenes, pues entonces ahí está este ejemplo. El otro ejercicio resuelto, pues el 2, pues estudienlo, o sea, ya lo vemos, es algo similar. Y también al final se hace una comparación, ¿no? Aquí en Simula Ejercicio Resuelto 2, entre la solución analítica, ¿no? Que aquí está, es similar a la que acabamos de obtener, y la solución numérica que nos da MATLAB. También van a ver ustedes que es un sistema de segundo orden subamortiguado, ¿no? De hecho, vean, el denominador es el mismo, lo que cambia es el numerador, ¿no? Pero por eso considero importante este ejercicio, ¿no? Para que vean la diferencia, ¿no? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa quieren comentar? Antes de seguir. Bueno, entonces, si no, ¿qué sigue? O sea, un poquito más análisis de un sistema de segundo orden, pero ahora vamos a usar una entrada más simple, una entrada impulso unitaria. Y vamos a usar, ¿verdad? La otra representación, ¿no? Que vamos a encontrar, o que se encuentra para sistemas de segundo orden, esta, ¿no? En donde, si ven, aquí no aparece la ganancia, ¿verdad? O bueno, podemos decir que K es igual a esta frecuencia, ¿no? Natural sin amortiguación al cuadrado, ¿no? Esto que está en el numerador, ¿no? Y bueno, vean cómo cambia, pues aquí no hay, aquí el coeficiente de ese cuadrado es 1, esto es muy similar, ¿verdad? Y esta que era 1, ahora es omega n cuadrada, ¿no? Entonces, es otra forma de representar sistemas de segundo orden, ¿no? Lo importante es que hay dos parámetros, ¿no? Omega n, llamada frecuencia natural sin amortiguación, y z, ¿verdad? Que es el factor de amortiguación, que es el importante, al igual que en la otra representación, ¿no? ¿Por qué yo soy lo importante? Bueno, es porque va a definir, ¿verdad? Sistemas sobreamortiguados, críticamente amortiguados y subamortiguados. Pero ahora nos interesa saber, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando aplicamos una entrada impulso? Ya no una entrada escalón unitario, sino una entrada impulso unitaria. Entonces, en el dominio del tiempo, la variable, no la variable, la función impulso, así se define con esta delta, ¿no? Que depende del tiempo. Y en el dominio de Laplace, ¿no? O aplicando transformada de Laplace a esta función del impulso, resulta que resulta que esta función, ¿verdad? Tiene el valor de 1, ¿no? En otras palabras, pues, ¿no? U de S, como está aquí, ¿verdad? Es igual a 1, ¿no? Entonces, pues, por eso digo que es mucho más simple, ¿no? Porque antes multiplicábamos la función de transferencia del sistema de segundo orden por 1 entre S. Ahora, pues, por 1, o sea, si nos queda lo mismo, ¿no? Pues, como vamos a ver. Entonces, para un sistema sobreamortiguado, ¿verdad? Vamos a empezar con ese. ¿Qué sucede? Ya sabemos que esta Z es mayor que 1, ¿verdad? Y entonces, es lo que queremos hacer, ¿verdad? Aplicar aquí una entrada de impulso unitaria. Pues esto es 1, nos queda exactamente lo mismo, ¿no? Esto que están viendo aquí. La función de transferencia, pues, de un sistema de segundo orden, ¿verdad? Entonces, ¿cómo obtenemos el valor de Y en el dominio del tiempo?
O sea, queremos calcular y de t, pues hay que calcular la transformada inversa de Laplace de y de s. Y, por supuesto, transformada inversa de Laplace del lado derecho, ¿verdad? De todo esto, bueno, de esta función de transferencia. Entonces, es lo que está indicado aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que determinar primero? Pues cuáles son las raíces, ¿verdad? Cuáles son los polos de en este denominador, como hicimos en el ejemplo anterior, ¿no? Solo que ahí lo hicimos numérico, ¿no? O sea, si cuando les dije aquí, ¿no? En este caso, tenemos que determinar primeritito, ¿verdad? ¿Cuáles son los polos? ¿No? Entonces definimos la función de transferencia y podemos usar pol o bien roots, ¿no? Entonces aquí no, aquí vamos a hacerlo analíticamente, ¿no? Ok, entonces recuerden que el denominador de esta función de una función de transferencia, de toda función de transferencia, se llama ecuación característica, ¿no? Si le igualamos a 0 y podemos calcular las raíces, ¿no? Entonces, aplicando la ecuación, ¿no? Para sistemas de segundo grado, ¿no? Podemos obtener, ¿verdad? Estas dos raíces, ¿no? En términos de pues los coeficientes, ¿verdad? A, este sería B y C sería omega n al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí están los dos polos, ¿no? Entonces, menos B, pues es menos 2 veces Z omega n, ¿no? Luego más raíz cuadrada de B cuadrada, pues es esto al cuadrado, ¿no? Por eso aparece 4, ¿qué? Z cuadrada omega n cuadrada. Luego menos 4ac. 4a es 1, c es omega n cuadrado. Entonces, por eso me queda 4 omega n cuadrado aquí, ¿no? Entre 2a, o sea, entre 2 por 1, ¿no? O sea, 2. ¿Sale? Entonces, simplificando esta expresión, bueno, y lo mismo va a pasar con con esta otra raíz, ¿no? Lo único que cambia es aquí este signo, ¿no? Entonces, simplificando, vean, aquí hay un 2, aquí también, entonces esto se reduce a menos z omega n, ¿no? Y dentro de la raíz, podemos factorizar, ¿no? Con 4 veces omega n al cuadrado. Y eso multiplica a z cuadrada menos 1, ¿no? Y bueno, ¿qué gané con eso? Pues gano que puedo obtener raíz cuadrada de 4 omega n cuadrado. Y entonces nos quedaría 2 omega n. Pero como tenemos en el denominador 2, pues finalmente me queda nada más omega n, ¿no? Multiplicando a lo que está dentro de la raíz, que es z cuadrada menos 1, ¿no? Lo mismo pasa con la otra raíz, con el otro polo, solo que cambia el signo, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces ya tenemos las raíces, ¿no? Entonces simplemente sustituimos, ¿no? Reemplazamos esta expresión por el producto de estas dos raíces, ¿no? Entonces, como vimos en el ejemplo también anterior, ¿verdad? Estos signos negativos que hacen positivos, ¿no? Se hace, bueno, este es como si escribiera primero esta, ¿no? Y luego aquí está su compleja, ¿no? Perdón, su compleja conjugada, su conjugado, ¿no? Entonces lo importante es que estos dos veces se hacen positivos, aquí está. Y luego esta se hace negativa y esta se hace positiva, ahí está. Listo. Entonces dos raíces y listo. Entonces hacemos expansión de fracciones parciales. Ahora tenemos que determinar nada más C1 y C2, ¿verdad? Con estos denominadores. Y lo mismo, ¿no? Que hemos estado haciendo. Multiplicar, ¿verdad? Lado izquierdo, lado derecho por los denominadores. Entonces por AC1, aquí está, multiplicamos por su denominador, ¿no? ¿Qué es todo esto? Podemos despejar C1, y aquí nos quedan expresiones medias feas, ¿no?
Pero bueno, primero, ¿cómo eliminar C2? Pues aquí está, ¿verdad? Tendría que ser igual, esta S tendría que ser igual a este término pues, con signo negativo y este también, de lo que está aquí. ¿No? Y esto se sustituye también acá de este lado donde aparezca S, ¿verdad? Y, por eso digo que son expresiones medias feas, ¿no? Pero que no son tan complicadas, es laborioso nada más, ¿no? Hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos que hacer algunos productos, algunas multiplicaciones entre cantidades complejas, ¿no? Sí, con números imaginarios, pues. Eso es todo. Por ejemplo, pues todo esto, ¿verdad? Al final, si efectuamos la operación, ¿verdad? Que está indicada aquí, ¿no? Que resultó de este producto, ¿no? Entonces, al final, vean lo que resulta, ¿no? De hecho, se simplifica todo, ¿verdad? El valor del coeficiente C1 a una expresión donde aparece simplemente Z, ¿verdad? El factor de amortiguación, ¿no? Y lo mismo, ¿no? O en forma similar, ¿verdad? Para determinar C2, ¿no? Tenemos que hacer esos cálculos similares, ¿no? Multiplicar primero todos los términos por el denominador, ¿no? Que tiene C2, y luego encontrar la manera, ¿no? O darnos cuenta de qué término tenemos que usar para eliminar, en este caso, C1, ¿verdad? Y nuevamente, ¿no? Vamos a llegar o podemos llegar, ¿no? A una expresión para C2 en términos de factor de amortiguación, ¿no? Lo único que cambia aquí es el signo, ¿no? Aquí tenemos un medio de 1 entre raíz cuadrada de z cuadrada menos 1, ¿no? Y aquí es lo mismo, nada más con signo, al contrario. Ok, entonces ya podemos escribir, ¿verdad? Esos coeficientes, aquí están. C1, aquí me equivoqué, ¿no? Porque todo esto es C1, entonces ya no tendría que aparecer este C1 aquí, sino aquí sería 1, ¿no? Esto es 1, aquí también, ¿no? Sí, me equivoqué. Bueno, a ver, ¿dónde está? Sí, aquí está C1, ¿no? Entonces, es esto mismo. Por lo tanto, este es 1, 1 entre todo esto, ¿no? Y aquí igual, aquí es 1, ¿no? No, ya no C2, ya no tiene que aparecer C2. Bueno, y como este es el coeficiente, entonces la transformada de Laplace de 1 entre S más Z omega n más omega n por raíz cuadrada, Z cuadrada menos 1, pues es igual a todo esto. Recordemos, ¿no? Este signo cambia, entonces por eso aquí aparece menos, entre paréntesis, ¿verdad? Z omega n más omega n por lo que está dentro de la raíz, ¿no? Todo por t, ¿no? Entonces, todo esto, hay que recordar, todo esto es un coeficiente, pues, ¿no? Y ya. Y lo mismo aquí, ¿no? Aquí entonces, esto, recuerden, esto no es C1, es 1. Y entonces igual, ¿no? Esta transformada inversa de Laplace de 1 entre este denominador, pues es igual a este exponencial, ¿no? Otra vez con signo negativo aquí, pero ahora en el paréntesis o dentro del paréntesis está Z omega n, ¿verdad? Menos, ¿no? Aquí era más, ¿no? En fin, entonces, pues ya, ¿verdad? Esta ecuación la podríamos usar, ¿no? Para determinar esa y de t. O bien,
como aquí lo único que se está haciendo es reescribir, ¿no? De otra manera, ¿cómo se llama? El exponente, ¿verdad? De estas funciones exponenciales, o los exponentes de estas funciones exponenciales, ¿no? Y factorizar, ¿verdad? Okay. ¿Se acuerdan que mencioné que C1 y C2 eran pues iguales? La única diferencia que tenían era el signo. Entonces eso igual también se factoriza, ¿no? Aquí. Y entonces ya nos queda esta diferencia, ¿no? Esta diferencia de exponenciales en el paréntesis, ¿no? Okay. Esta ecuación, pues si definimos un tiempo, ¿verdad? Un tiempo de simulación, si definimos un valor de z, un valor de omega n, ¿no? Como está aquí, pues ya podemos calcular, ¿verdad? Esta función y de t. Entonces dice aquí, para un sistema de segundo orden, ¿no? Con factor no, este no es factor de amortiguación, es frecuencia natural sin amortiguación igual a 1 y factor de amortiguación mayor que 1, ¿no? O sea, 1.5. Entonces tendríamos, si usamos esta representación para esta función de transferencia, ¿no? Entonces nos queda así. Omega n es 1, por lo tanto omega n cuadrada pues es 1, aquí también. Y luego z es 1.5. El coeficiente de s cuadrada es 1. Este coeficiente de s es 2 veces z omega n. ¿verdad? Entonces, pues nada más nos queda 2 veces z, ¿no? O sea, 2 por 1.5, pues es 3, ¿no? Y listo. Entonces, esta sería, pues, para un caso específico, ¿no? Con estos valores de estos parámetros, esta es la función de transferencia de este sistema, ¿no? De segundo orden. Críticamente, no críticamente amortiguado, sobreamortiguado, porque z es mayor que 1, ¿no? Y igual como en el caso de una entrada a escalón unitaria, pues podemos ver, ¿verdad? Lo podemos simular, pues, ¿no? La respuesta, ¿no? o el comportamiento de esta variable de salida usando la solución analítica o bien usando la función impulse de MATLAB, ¿no? Es lo que dice aquí. Entonces, la respuesta a una entrada de impulso unitaria se muestra en el programa, simula impulso SA de sobreamortiguado y se compara contra la solución numérica mediante la función impulse, ¿no? De MATLAB. Entonces, vamos a verlo. Cierro esta. Y edit, simula impulso SA, ¿no? SA. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, dice aquí comentario, ¿no? Simulación de una respuesta de impulso para un sistema de segundo orden. No, aquí dice sobre... sí está bien, ¿no? Sobreamortiguado. Sobreamortiguado, o sea, Z mayor que 1, ¿no? Para que no se nos olvide. Pueden agregar eso, ¿no? Ahí en los comentarios. Entonces, ya dije por qué el clear, el close all, el omega, ¿no? N, WN, ¿no? Z 1.5. Entonces, esto que ven aquí, pues es el numerador y el denominador correspondientes a la función de transferencia que estamos usando ahora para un sistema de segundo orden, ¿no? Uy, ya me pasé. Esta, ¿no? Entonces, 0, 0, nada más para completar, ¿verdad? El número de elementos del vector, para que sean iguales, ¿no? Numerador y denominador. Pero vean, omega n cuadrada, pues está en el numerador, ¿no? Y luego en el denominador, 1, ¿no? Es el coeficiente de s cuadrada. Luego 2 veces z omega n. Aquí está, 2 por z por omega n, ¿no? Y el término independiente, pues es omega n cuadrado, ¿no?
Listo, entonces ya tenemos la función de transferencia, el tiempo de simulación, y bueno, puedo generar, ¿no? Hasta ahí, más para mostrar la función de transferencia, que debe ser esta, ¿no? Bueno, mientras termina MATLAB, bueno, ya terminó, nada más que no puse punto y coma. Ahí está. SIS, ¿no? SIS. Aquí está. Función de transferencia de un sistema también de segundo orden sobre amortiguado, ¿no? Aquí está la simulación de este sistema con una entrada impulso unitaria. Entonces, pero voy a graficarlas otra vez, ¿no? Junto con la solución analítica. Entonces, guardo las salidas de la función impulse, ¿no? Con argumento sys, con entrada sys, ¿verdad? Guardo aquí en y y t, ¿no? Y ahorita los graficamos, ¿no? Y luego esta YTA, pues es la ecuación que acabamos de obtener. Es esta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vean, 1 dice entre 2 veces raíz cuadrada de z cuadrada menos 1, ¿no? Aquí está. Raíz cuadrada de z cuadrada menos 1, ¿no? Y luego esta exponencial, bueno, entre paréntesis, ¿verdad? Todo entre paréntesis y además con el producto punto, ¿no? Aquí está la exponencial con signo negativo, ¿verdad? Afectando todo el exponente, ¿verdad? Y entonces está z menos raíz cuadrada de z cuadrada menos 1, ¿verdad? Esto. Todo, bueno, cierra paréntesis y todo eso está multiplicado por omega n y t, ¿no? Cierro paréntesis, multiplico por omega n por t, ¿no? Y ahora sí, cierra el paréntesis de la exponencial, ¿no? Y bueno, pues así se escribe el otro término, ¿no? O sea, y listo, ¿no? Entonces ya tengo, ya tenemos las dos soluciones. Entonces aquí en una figura 1, porque luego voy a cambiar z, entonces hay varios casos que van a ser exactamente lo mismo, pero nada más para tener varios ejemplos, ¿no? Entonces voy a repetir todo esto hasta aquí. En la figura 1, vamos a abrir la figura, pero todavía no muestra nada, ¿verdad? Usando plot, t y y, ¿no? Que serían las salidas de la función impulse, y luego t y eta, ¿no? En color negro y con punto. Y le pongo un título para saber, ¿verdad?, qué valor de z estoy usando, ¿no? Y ahí está. ¿Se acuerdan que vimos que una función impulse lo que hace es, bueno, empezar en 0, ¿verdad? Pero después, a diferencia de cuando aplicamos una entrada de escalón unitaria, ¿verdad? El valor final es 1, en este caso el valor final es siempre 0, ¿verdad? Porque tenemos una exponencial, ¿verdad? Decreciente, una exponencial con exponentes negativos, ¿no? Y esos, pues después de cierto tiempo, pues van a converger en 0, ¿no? O sea, aquí hay dos exponenciales, bueno, aquí, ¿no? Más claro. Esto es un coeficiente, ¿no? Entonces, esto al final es una constante, depende de z, pero bueno, esto es una constante, un coeficiente. Entonces, los importantes son estos dos términos, ¿no? Bueno, es una diferencia igual, pero si analizamos uno solo, ¿verdad? Vean el exponente negativo, ¿verdad? Y también negativo. Por lo tanto, pues después de cierto tiempo, ¿verdad? Este exponencial va a ser 0 siempre. Y eso es exactamente lo que estamos viendo aquí, vean, ¿no? Entonces, esa es pues una
una diferencia, una característica importantísima, ¿no?, de la entrada impulso unitaria. Y bueno, pues otra vez, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo aquí? Que las soluciones, o las dos soluciones, la solución analítica, exactamente la misma, y debe serlo, ¿no?, con la solución numérica, ¿no?, para este Z, para un factor de amortiguación de 1.5, o sea, es un sistema sobreamortiguado. Entonces, si ejecuto este archivo, les va a mostrar, o ejecutamos este archivo, les va a mostrar simplemente 3 casos, ¿no? Z 1.5, Z 2, o sea, sistemas más sobreamortiguados, ¿no? Pero vean, el comportamiento es bastante similar, ¿no?, para diferentes valores de Z, ¿no?, de factor de amortiguación. Ok. Entonces, pues igual, ¿verdad? Podemos hacer este análisis para sistemas críticamente amortiguados o sistemas subamortiguados. Entonces, aquí está para el caso de un sistema críticamente amortiguado. ¿Qué pasa en ese caso? Z, el factor de amortiguación, es igual a 1, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta función de transferencia? Si esto es Z es 1, pues entonces... bueno, primero, quiero aplicar una entrada impulso unitaria. Entonces ya sabemos, UDS es 1. Entonces, igual que en el otro caso, ¿verdad?, nos queda la función de transferencia. Entonces, para obtener y de t, la transformada inversa de Laplace, ya sabemos, ¿no?, de ambos lados, ¿no? Pero como z es igual a 1, entonces todavía se simplifica más esto, ¿no? Porque esto se hace 1, por lo tanto, este coeficiente nada más queda igual como 2 veces, ¿qué? Omega n, ¿verdad? O sea, esto. Y esto es un binomio, perdón, es un... ¿cómo se llama? No es un binomio. Se me fue el nombre. Pero podemos factorizarlo, pues, ¿verdad? Esto en dos raíces que son iguales, pues, en otras palabras. Como podemos ver aquí. Estos son los polos, ¿verdad? Que habíamos factorizado, ¿verdad? Lo que está dentro de la raíz. Pues es claro que si aquí sustituyo el valor de z, pues esto se hace 0, ¿no? Y por lo tanto, la raíz desaparece, ¿no? En ambos polos, ¿no? Y entonces obtengo que las dos raíces son iguales, vean, z omega n y aquí también, ¿no? Entonces, eso ¿cómo se puede escribir? Pues como está aquí, ¿verdad? S más omega n, ¿no?, al cuadrado. ¿Por qué? Porque estos z es 1, ¿no? Entonces me queda realmente P1 es igual a menos omega n y P subíndice 2 igual, ¿no? Menos omega n. ¿Sí lo ven? Entonces, esta función de transferencia, pues la puedo escribir de esta manera, ¿no? Y bueno, pues ya lo que sigue, pues es hacer la expansión de fracciones parciales, ¿no? Para determinar C1 y C2, y esto, dado que tengo raíces repetidas, ¿verdad?, tengo que hacer la expansión de esta manera, ¿no? El primer coeficiente tiene a esta raíz, ¿verdad?, a la potencia 1 y luego ya a la 2, ¿no? Listo. Y bueno, pues esto ya no lo voy a detallar. Ya creo que ya vimos bastantes ejemplos, pero bueno, aquí está, ¿verdad?, todo el desarrollo, ¿no? Para determinar C1 y C2. Aquí, dado que aparecen raíces repetidas, no se puede, ¿verdad?, multiplicar por S más omega n para determinar C1. ¿Por qué? Porque ocurre división por 0, ¿no? Aquí está. Entonces nos seguimos, ¿no? Para determinar C2. Y es así, C2 sí se puede determinar
multiplicando cada lado de la ecuación por su denominador, ¿no? Aquí está. Bueno, y luego haciendo S igual a menos omega n, ¿no? Eso sí se puede. Entonces resulta que C2 es omega n al cuadrado. Para determinar C1 se debe derivar, dice, con respecto a S, esta expresión. ¿Por qué esta expresión? Porque aquí la derivada, si derivo esto, ¿verdad? Con respecto a S, se elimina S más omega n y me queda solo C1, que es lo que quiero, ¿no? Y la derivada de C2, pues es 0, ¿no? Y vean qué pasa, dice, ¿de dónde resulta que C1 es igual a 0? ¿No? Y entonces, listo, ¿no? Ya tengo C1 y C2. Esta es estas son las expresiones que yo tengo. Y puedo, si esto es 0, pues este término se elimina, ¿verdad? Y al final me quedo solo con este, ¿no? Lo cual me lleva a que la transformada inversa de Laplace, este es un coeficiente, entonces aquí está, vean, omega n al cuadrado, y luego la transformada inversa de Laplace de 1 entre s más omega n al cuadrado es t, o sea, el tiempo, por la función exponencial con exponente negativo, omega n, por t. Listo, ¿no? Entonces ahí está la solución analítica, pues, ¿no? Y bueno, podemos otra vez, como en el caso anterior, dice, para un sistema de segundo orden con omega n, frecuencia natural sin amortiguación, ¿no? Igual a 1 y factor de amortiguación igual a 1, porque estamos considerando un sistema críticamente amortiguado, entonces tendríamos esta función de transferencia, ¿no? A ver, vamos a verificar, sería omega n al cuadrado, pues es 1, ¿no? Aquí está también. El coeficiente es 1, luego aquí tenemos 2 veces z, pero es 1, omega n. Pues 2 por 1 por 1, pues me quedo 2, ¿no? Entonces, este es un sistema, esta es la función de transferencia de un sistema críticamente amortiguado, sí, ¿no? Entonces, vean cómo aquí, pues, graficar, ¿no? Esta función, pues, es mucho más fácil, ¿no? Que en el otro caso. Entonces, la respuesta a una entrada de impulso unitaria se muestra en el programa Simula Impulso CA de críticamente amortiguado, ¿no? Y se comparan la solución numérica y la solución analítica obtenida con la función impulse de MATLAB, ¿no? Entonces simula impulso CA de críticamente amortiguado, ¿no? Entonces aquí está, sí, aquí sí está bien el comentario, ¿no? Simulación de una respuesta de impulso para un sistema de segundo orden críticamente amortiguado, ¿verdad? Amortiguado analíticamente y numéricamente. O sea, aquí sí puedo agregar z es igual a 1, ¿verdad? Entonces, aquí está omega n igual a 1, z igual a 1. El numerador de la función de transferencia es omega n cuadrado, ¿no? Y el denominador 1, 2 veces z, pues es 1, ¿no? Omega n y luego omega n cuadrado. Tiempo de simulación. Bueno, voy a generar hasta la función de transferencia, ¿no? Para que la vean. Y ahí está, ¿verdad? Es exactamente la misma que esta, ¿no? Luego, impulse, ¿no? Le paso la función de transferencia, guardo la salida, ¿no? Y el tiempo. Y luego, esta es la ecuación que se obtuvo analíticamente. Omega n cuadrada por t, vean, otra vez producto punto, ¿verdad? Porque aquí está el tiempo, que es un vector, y luego esto también es un vector, ¿verdad? La función exponencial con este exponente, ¿no? Aquí está. Y listo, ¿no? Entonces, graficamos y nuevamente deben de ser lo mismo. Entonces es similar a la otra respuesta, ¿no? Bueno, listo. Aquí no tenemos que probar diferentes valores de z porque z solo es igual a 1, ¿no? Bueno, entonces, el último es el caso de un sistema subamortiguado.
¿qué es lo que cambia aquí? ¿Cómo son las raíces, ¿no? Dado que z está entre 0, bueno, z es mayor que 0 y menor que 1, ¿no? Entonces aquí están otra vez los dos polos, ¿verdad? Pero z, ¿qué va a suceder con z aquí? Aquí en esta raíz, sí, en esta diferencia que está en la raíz. Dado que z es menor que 1, entonces cualquier valor que sustituyamos aquí, ¿verdad? Nos va a dar un valor negativo, ¿no? Porque estamos restando una cantidad más pequeña, pues, ¿no? De esa cantidad pequeña estamos restando menos 1. Entonces esto siempre va a ser negativo. Por lo tanto, vamos a tener un número imaginario. Esto ya lo había comentado también, pero bueno, otra vez. Entonces, ya sabemos, ¿no? Que vamos a tener una cantidad compleja, ¿no? La diferencia entre estos dos polos es solamente este signo. Entonces, pues ese es un truco, ¿no? Que se hace, bueno, dentro de la raíz, ¿qué pasa si le resto a 1, ¿verdad? Z cuadrada. Pues entonces este siempre va a ser un real, pero yo sé que toda esta expresión pues era imaginaria, ¿no? Entonces ya de antemano defino esta parte, ¿no? Como imaginaria, ¿no? Este omega n, acuérdense, salió de aquí, de calcular esta raíz cuadrada, ¿no? Y entonces, esta raíz, pues lo que me está permitiendo es calcular el coeficiente, ¿no? De la parte imaginaria, ¿no? Que siempre va a ser imaginaria, pues, por esta condición, ¿vale? Y entonces con esto sucede lo mismo, lo único es este signo, ¿no? Pero este signo vino ¿de dónde? Bueno, de considerar las dos raíces, pues, ¿no? El más menos, ¿no? Aquí para la raíz cuadrada, ¿no? ¿Vale? Entonces esto es un artificio, pues, ¿no? Nada más, ¿no? Pero de todos modos tenemos aquí cantidades imaginarias, ¿no? Ok, entonces podemos escribir pues los dos polos. Aquí, por cierto, aquí debe ser P subíndice 2, ¿no? Podemos escribirlos así. Esta es la parte real, ¿no? Y esta es la parte imaginaria. Y vean, el coeficiente entonces de la parte imaginaria está definido como omega d, que no es más que la raíz de 1 menos esto, lo que dije aquí, menos z al cuadrado, ¿no? Listo. Bueno, pues lo que sigue pues es obtener que los coeficientes, ¿no? C1 y C2 de la expansión de fracciones parciales, ¿no? Y bueno, está nomás son dos, ¿verdad? Porque acuérdense, U de S es 1, es 1, sí. ¿No? Y bueno, aquí están nuestras raíces complejas conjugadas, ¿no? Entonces, se determina, pues, C1, C2, son cantidades, o van a aparecer cantidades imaginarias, ¿no? Al hacer la transformada inversa de Laplace, surgen exponentes, surgen funciones exponenciales con exponentes negativos en donde hay cantidades o exponentes imaginarios, ¿no? Ya dijimos, omega d, ¿verdad? Es el coeficiente de la parte imaginaria. Aquí también, vean, ¿no? Entonces, pues se tiene que transformar, o se puede transformar, ¿verdad? Esas funciones exponenciales con exponentes imaginarios a funciones, ¿qué? Cosenos y senos, ¿no? Nuevamente, aquí nos queda una función exponencial con exponente negativo, ¿no? Como coeficiente de estas funciones exponenciales con exponentes imaginarios, ¿no? Entonces, al transformar estos, ¿verdad? Con funciones exponenciales, pues tenemos algo que ya hemos visto en el caso de cuando aplicamos una entrada de escalón unitario, ¿verdad? Estas funciones de senos y cosenos, ¿no? Pero con su coeficiente, ¿verdad? Función exponencial con
exponente negativo, lo cual significa otra vez, ¿verdad?, que va a haber oscilaciones, pero que conforme el tiempo crezca, esas oscilaciones se van a ir eliminando, ¿no? Vamos a ver si es cierto, ¿no? Al final vean cómo se puede llegar, bueno, se llega a esta función para la variable de salida, ¿verdad? Senoidal, ¿no? Entonces, bueno, con un Z, con un factor de amortiguación de 0.5, pero tenemos esta función de transferencia, se las voy a mostrar rápidamente. Simula, entonces en el archivo simula impulso, aquí dice impulse, pero bueno, impulso subamortiguado, ¿verdad? Simula impulso. Ahí está. Y pues lo mismo que hice en los otros casos, ¿verdad? Aquí con diferentes valores de Z para mostrar diferentes sistemas subamortiguados. Entonces, por ejemplo, vean, aquí está con punto 8, hay una oscilación, pero inmediatamente decrece, vean, y se queda en 0, ¿no? Alcanza el valor final de 0. Con punto 5 primero. Con punto 5, vean, hay dos oscilaciones, ¿verdad? Hay más oscilación, pues, ¿no? Pero igual, después de la oscilación, se queda en 0, ¿no? Como se espera. Y vean qué pasa, si el factor de amortiguación es más pequeño, más cercano a 0, hay más oscilación, vean. ¿No? Bastante, pero después de cierto tiempo igual, ¿verdad? Alcanza el valor final de 0. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Eso sería por hoy. Profe, una ¿Sí? pregunta. Adelante. ¿Cómo le enviamos la tarea? En un archivo, de preferencia en PDF, ¿no? Si lo hicieron en Word, pues pueden generar un archivo PDF y me envían ese archivo. Y los programas me los anexan, ¿no? Los programas en MATLAB y Simulink, ¿no? Entonces, y por correo electrónico, ¿no? A mi correo electrónico. Al correo electrónico institucional o a mi otro correo. El institucional es ilopezc@chapingo.mx.